hacia la iglesia, especialmente del Señor hacia nosotros hoy. Realmente nuestra fe está siendo puesta a prueba cada día más. Y alabamos a Dios por el privilegio de estudiar su palabra, ¿sí? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy culminamos esta serie de predicaciones en Primera de Pedro y vamos a continuar, con el favor de Dios, la siguiente semana en Segunda de Pedro. Así que vamos en secuencia, ¿no? Vamos a conocer ya la semana que viene más sobre Segunda de Pedro. Pero ahora bien, estamos terminando pues esta carta, y al seguir el tema central de la carta de Primera de Pedro, cual se expresa en la pregunta: ¿cómo vivir por fe en medio de un mundo hostil? Yo creo que si algo nos quedó de toda Primera de Pedro es cómo vivir por fe en medio de un mundo hostil. Y vimos muchas maneras en que el Señor nos llama a vivir por fe en medio de un mundo hostil. Y el Espíritu de Dios entonces nos ha llevado por esos 5 capítulos sobre 2 rieles, ¿sí? Los rieles de la amonestación y los rieles de el ejemplo o la exhortación en este caso en cuanto a una afirmación del apóstol Pedro. ¿Sí? Son 2 cosas que desde el principio de la carta hemos podido ver en todo el contenido de esa carta. El riel de la amonestación, siempre les he dicho, yo veo al apóstol Pedro exhortando a la iglesia, exhortándolos a permanecer firmes, exhortándolos a cumplir su propósito y también afirmándolos, siempre mostrando una esperanza. A pesar de la prueba, a pesar de que tenemos que soportar, entonces tenemos una esperanza, debemos permanecer en la fe. Entonces serían los 2 rieles sobre los que la carta de Primera de Pedro se conduce, ¿sí? Y todo esto fue forjado, por supuesto, por Cristo en el carácter de Pedro. Como bien Pedro nos dice, él fue testigo presencial de los padecimientos y de la gloria de Cristo. Entonces, durante toda la carta de Pedro se expone de manera sencilla y clara a la iglesia en la dispersión, que no son de este mundo, que tienen una herencia incorruptible y superior en los cielos, reservada por el poder de Dios para ellos, que tienen la tarea de hacer a Dios conocido en este mundo y representarlo en santidad. Que Satanás además es inferior a Dios, quien por supuesto también les ha prometido y les ha asegurado la gloria eterna en Cristo. Entonces todas estas cosas son las que hemos visto a lo largo de esta carta, los 5 capítulos que comprenden Primera de Pedro. Ahora ya Pedro se dirige a los hermanos en la dispersión con un corazón pastoral nuevamente, un corazón tierno. Él quiere dejar hasta el final de esta carta, una carta muy sencilla, breve, pero él quiere dejar un mensaje claro en ellos. Él quiere culminar esa carta dejando un mensaje, y el tema de cómo vivir por fe en un mundo hostil se vuelve a resaltar aquí al final. Esta vez vamos a leer allí en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 12 al 14. Vamos a ver entonces cuál es ese mensaje final que el apóstol Pedro, como pastor amoroso, quiere dejar allí afirmado en el corazón de la iglesia, lo que el Señor también quiere dejar para nosotros hoy como su iglesia, que es lo que realmente debemos hacer y cómo debemos vivir en medio de ese mundo hostil. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 12 al 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea
con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Señor Dios, queremos alabarte y darte gracias por tu palabra en esa hora. Agradecerte también por toda la trayectoria que hemos pasado ya a lo largo de toda esa carta, la manera en que nos has hablado, nos has confrontado, Señor, en cuanto a nuestra manera de vivir, en cuanto a nuestro propósito en ese mundo, en cuanto al soportar la prueba en medio de ese mundo, en cuanto, Señor, a la esperanza que tú nos has dado. Y ahora, Padre, queremos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Dirígenos a través de esta última parte de Primera de Pedro. Condúcenos, Señor, hacia tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces comienza esta porción en el versículo 12 diciendo: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Pedro inicia entonces su conclusión mencionando a Silvano. ¿Quién era este Silvano? Sino Silas también, el mismo Silas que fue seleccionado por la iglesia en Jerusalén, en el concilio, para llevar la carta a Antioquía, allí en el capítulo 15 de Hechos. Es el mismo Silvano que Pedro menciona en la carta de Tesalonicenses. En ambas cartas él saluda a este Silvano también, o a Silas en este caso, y también es el mismo que estuvo haciendo ministerio o sirviendo al Señor en Corinto junto a Timoteo, como lo vemos allí en 2 Corintios capítulo 1 versículo 19. Entonces, la mención de Silvano por parte de Pedro nos muestra aquí la importancia de tener hombres fieles en la obra de Dios. Líderes que no sean solo líderes nominales, ni hermanos tibios, sino verdaderos siervos dispuestos a honrar y glorificar a Dios con sus vidas en las circunstancias que sean necesarias. El punto aquí sobre Silvano y por qué es importante, y Pablo está mencionando a este hombre al final y está diciendo: por conducto de Silvano voy a enviar esta carta. Algunos piensan que quizá Silvano fue el amanuense de Pedro, quien escribió la carta. ¿Sí? Aquí hay posiciones diferentes. Algunos piensan que solo fue el mensajero, pero en cualquiera que sea la circunstancia, lo cierto es que el testimonio respecto de Silvano no estaba basado sino más que en el propio testimonio o experiencia de Silvano en la obra de Dios. Algo interesante aquí que podemos notar era que Silvano formaba parte al principio, como lo dijimos, del equipo ¿de qué apóstol? Del apóstol Pablo. Pero ahora estaba siendo enviado por el apóstol Pedro. Y ambos dan testimonio de que ese era un hombre fiel. En toda la historia del libro de Hechos podemos ver dos grandes divisiones: el ministerio de Pablo y el ministerio de Pedro. Y casi siempre los dos ministerios no estaban mezclados, porque ambos tenían un propósito común, pero con enfoques diferentes, ¿sí? Uno a los judíos, otro a los gentiles. Pero qué maravilloso ver el testimonio de Pedro y de Pablo hacia este hombre Silvano. Qué hermoso ver que cuando ya no está Pablo en la escena, ahora se encuentra Pedro, pero aún así Silvano, Silas, tiene un corazón de siervo. Y es algo que debemos rescatar de la mención de Pedro hacia Silas o hacia Silvano. Un hombre con un corazón de siervo, un verdadero siervo de Dios, dispuesto a asumir hasta las últimas consecuencias por causa del llamado que Dios le hizo: servir a Cristo. Él no servía a Pablo. Él no estaba dejando a Pablo, traicionando a Pablo y ahora con Pedro, como quizá hoy se pueda ver en la iglesia. Cuando no me gusta un pastor, o me aferro a un pastor, me aferro a un líder, me aferro a cierto ministerio, y cuando no está la persona, entonces o me voy hacia donde está la persona,
o no sigo sirviendo en la iglesia. Este tipo de cosas son comunes en la iglesia, pero vemos que Silvano no era así. Silvano era un hombre fiel, un hermano fiel al Señor, fiel a su iglesia, a quien Dios le había llamado a servir. Su testimonio entonces le precedía. El testimonio de Silvano le precedía. ¿Cuál testimonio? El testimonio de Silvano en Filipos. Si ha leído el libro de Hechos, recuerda que una mujer endemoniada fue liberada por el apóstol Pablo, con la obra de Cristo en la vida de esa mujer, quedó libre, y estos dos hombres, Pablo y Silas, fueron llevados presos en Filipos a causa de eso. Pero no solamente fueron puestos en la cárcel, sufrieron azotes y estaban puestos en la cárcel, atados. Allí junto a Pablo estaba Silas. Es a ese al que están refiriéndose como hermano fiel, dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por causa de la obra de Dios. Ahora, la pregunta respecto a Silvano y a nosotros, ¿pueden decir nuestros líderes y hermanos lo mismo de nosotros? ¿Estamos siendo fieles en aquello que se nos ha confiado en la obra de Dios? ¿Estamos soportando la prueba así como Silvano, con paciencia y amor? ¿Estamos dispuestos a pegarle un grito al carcelero y decirle no te mates, y a mostrar el camino a la salvación que es Cristo? Es una pregunta que debemos hacernos. Silvano junto a Pablo había recibido los azotes y estaba siendo maltratado por ese carcelero. Era la oportunidad perfecta para que se hiciera justicia. Sin embargo, gritaron, no te mates. Y cuando él preguntó qué debía hacer para ser salvo, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo cual así fue. Entonces vemos aquí en Silvano un gran ejemplo a seguir para nosotros también, un hombre fiel, un siervo de Dios fiel al Señor. Estas interrogantes entonces nos llevan a asegurar nuestra fe en la verdadera gracia de Dios para vivir por fe en medio de un mundo hostil. ¿Podemos decir que estamos viviendo de esa forma como Silvano? Entonces, para tener respuesta y saber si estamos en la verdadera gracia, vamos a considerar tres aspectos de la verdadera gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, sabemos que estamos en la verdadera gracia de Dios cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios. Allí en el verso 12 dice, por conducto de Silvano, que tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Por cierto, la carta es una carta breve en comparación con las cartas de Pablo, que tiene un contenido doctrinal mucho más amplio, un contenido teológico mucho más amplio. Esta es una carta más breve, y él va a decir lo siguiente: lo hizo amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Hermanos, la amonestación y el testimonio de Pedro como apóstol de Cristo eran y siguen siendo parte de la revelación de Dios para su iglesia. Amonestación y testimonio y ejemplo. La amonestación está basada en lo que ellos debían cuidarse de hacer. Ellos debían ser enérgicos en evitar hacer ciertas cosas y en empezar a hacer ciertas cosas que quizás no estaban haciendo. Hacia allá apuntaba la amonestación de Pedro a los hermanos. Y su testimonio estaba basado en su experiencia con Cristo. Pero bien, esa exhortación que estaba haciendo Pedro a los hermanos, nosotros entendemos que hoy no solamente la tenemos en el testimonio de Pedro y en su exhortación personal a través de una carta, sino de toda la palabra de Dios.
segunda carta que vamos a ver unas semanas más adelante, que tenía la revelación profética más segura, a la cual se viene estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, aquí está apuntando Pedro en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Se entiende, por supuesto, que nadie puede desechar la Biblia y creer que está en la verdadera gracia de Dios, porque hay muchas falsas gracias. Recuerda, está diciendo y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual vosotros estáis. Y aquí quisiera detenerme un poco para definir lo que es gracia, y quizá todos lo sepamos, pero es interesante que a pesar de que sepamos que es gracia, tal vez, y solo tal vez, se esté dando una mala interpretación de gracia. Porque gracia, cuando pensamos en gracia, pensamos en que es un don no merecido. Eso es gracia, ¿es cierto? No merecemos lo que hemos recibido. Pero ahora, cuando pasamos al plano humanista y a lo que hoy estamos viviendo, no solamente se piensa en algo que yo no merezco, sino en que yo puedo poner o establecer las condiciones para esa gracia, lo cual entonces deja de ser una gracia verdadera. En el momento en que yo condiciono la gracia de Dios a mi voluntad, a lo que yo creo que deberían darme, entonces deja de ser gracia desde mi perspectiva. Por ejemplo, si alguien me va a regalar un celular y yo, cuando recibo el celular, digo, no, pero yo quisiera tal marca, tal modelo y que venga con tal plan. Entonces ya yo menosprecio la gracia y mi perspectiva de lo que yo debería recibir va a afectar mi entendimiento de lo que es gracia. Porque yo no voy a quedar feliz con ese teléfono. Yo voy a quedar molesto cada vez que quiera tomar una foto y ver de aquí a Altavista y no pueda porque no tiene el super zoom que yo quería. No tiene. ¿Por qué me regalaron eso? Yo merezco algo mejor. Porque mi perspectiva de gracia está equivocada. Aunque yo sé que me lo tienen que regalar, que es gratis, que no lo merezco, yo he ajustado. Y a eso Pedro va a llamarle gracia falsa. No lo va a encontrar allí si lo busca. Pero si él dice gracia verdadera, es porque alguien estaba viviendo una gracia falsa. Y él le va a decir, ojo, cuidado con lo que escuchan. Están en la gracia verdadera. Les he escrito para que sepan, estén afirmados, convencidos que ustedes están en la gracia verdadera, aunque están sufriendo, aunque perdieron todo, aunque están siendo perseguidos. Y hasta este punto, aún Herodes no había comenzado la persecución propiamente dicha sobre la iglesia, pero ya había una oposición grande de parte del pueblo y de las autoridades hacia la iglesia. Y Pedro va a afirmarles, ustedes están en la verdadera gracia. Aquellos que enseñan, entonces, son falsas gracias, aquellas que enseñan que sin renunciar a la vida mundana, a un Dios te acepta y te ama, que sin la humillación del orgullo, aún así puedes entrar en la presencia de Dios, que las obras te hacen mejor persona ante Dios, aunque no te hayas arrepentido y no hayas entregado tu vida a Cristo. Pero hermanos, eso no es gracia y eso no es evangelio. No es verdadera gracia y no es verdadero evangelio. Y creo que Pedro está dejándolo muy claro, mis hermanos, y sé que muchos en ese contexto, así como en nuestros días, muchos nos dicen, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué no tienes para hacer tal cosa? Mira tu familia, mira las situaciones que estás viviendo y aún así tú dices que estás con Dios. No puedes estar con Dios, no es posible. Porque si tú estuvieras con Dios, estuvieras de bendición en bendición, bendecido, prosperado y en victoria. Pero la palabra de Dios nos va a decir todo lo contrario, que esa prosperidad que hoy se predica es una falsa gracia, un falso evangelio.
hermanos, porque vendrá tiempo cuando no, y esa palabra quizá la queremos quitar de la Biblia, cuando no sufrirán la sana doctrina. No creo que sea un sufrimiento etéreo, abstracto. Sufrir la sana doctrina quiere decir estar dispuesto a padecer por causa de lo que creo, de mi fe en Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pues, según de Timoteo 4:3, dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, según Pedro 2:18. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, Judas 1:16. Entonces, vemos acá, hermanos, que si queremos estar en la verdadera gracia, debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios. Y cada día la Biblia, aunque es el libro más vendido, yo creo que también es el elemento de decoración más utilizado. Porque si se vende más cada año, quiere decir que hay más Biblias en las casas, y eso quiere decir que ya que no se está leyendo la Biblia, tiene que funcionar de alguna forma como un elemento de decoración para bibliotecas, para el carro, para cualquier cosa, como amuleto o como cualquier otra cosa. Pero debemos obedecer la palabra de Dios. Cuando hacemos el énfasis en la iglesia de buscar la Biblia, de amar la palabra de Dios, de leerla, de meditar en ella, es precisamente porque creemos que estamos en la verdadera gracia de Dios, y es amando y obedeciendo la palabra que permanecemos en ella. Algunas versiones dicen: estén firmes en esa gracia, permanezcan firmes en ella. En esta, en la nuestra, dice que están en ella, pero también cabe la exhortación a que debemos permanecer firmes en ella, y una de las formas de hacerlo, en primer lugar, es obedeciendo la palabra de Dios. Si usted está en esa condición que antes mencionamos, viniendo a Dios y aún con una vida mundana, pero pensando que Dios le ama, si usted de alguna forma no ha humillado su orgullo y aún sigue pensando que puede entrar en la presencia de Dios y hacer lo que quiera ante su santo trono, si esa es su condición, tema, arrepiéntase y entregue su vida a Cristo. Experimente hoy la verdadera gracia. Pedro está hablando aquí de personas que estaban en la iglesia, por supuesto, y él está afirmando a esas personas, pero a la vez la Biblia nos enseña que hay muchos, y hablábamos el día miércoles sobre eso, hay muchas personas en la iglesia creyendo que son cristianas, creyendo y diciendo: yo soy salvo y voy al cielo, pero aún viven de esta forma y necesitan la verdadera gracia de Dios, quitar las condiciones que han puesto a la gracia y aceptarla tal cual es. Afirme su fe con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por cualquier otra cosa. Cada vez estamos yendo más lejos, escuchando más cosas, viendo más mensajes por internet. Quizás esto va a salir también por internet, pero no es el punto. El punto es qué está nutriendo más nuestra vida. Si es la palabra de Dios, entonces estamos en la verdadera gracia. Lea o escuche la Biblia a diario. Nuestra iglesia todos los días, Pastor Fernando está pasando los audios. Somos un grupo bastante amplio, pero solo vemos pocas manos levantándose para decir: yo la leí, yo la escuché. No es una forma de vigilancia, es una forma de estímulo para que no seamos llevados por doquier de todo viento de doctrina.
Deleites en la palabra de Dios como el salmista, así como está escrito en el Salmo 1. Busque ayuda si está luchando con problemas para mantener su lectura y amor por la palabra. No se avergüence de eso. Avergüéncese de no procurar un cambio en su vida. Si no está leyendo la Biblia, si no está prestando atención a los mensajes que pasamos por el grupo, si no tiene ese interés, pero realmente entiende que debe hacerlo, no se avergüence. Pida ayuda con el hermano. Hermano, escríbeme, por favor, anímame, ayúdame. Vamos a leer juntos, porque es de esa forma, hermanos, que vamos a permanecer en la verdadera gracia de Dios. Vamos a saber que estamos en la verdadera gracia de Dios. No vamos a poder obedecer a Dios si no conocemos su palabra. Es imposible, hermanos. Creo que cada día más el pragmatismo ha entrado en la iglesia. No conocemos de algo, fíjese esto, no conocemos de algo, y lo digo por experiencia. Yo no sé nada de mecánica automotriz, pero ya he reparado un montón de cosas de mi carro. ¿Por qué cree? ¿Quién me enseñó? ¿En dónde aprendí rapidito? En YouTube. Perfecto, no necesito leer la Biblia tampoco. ¿Para qué tanto? Si quiero saber si hay que diezmar, busco en YouTube. Si quiero saber qué días debo ir a la iglesia, busco en YouTube. Si tengo alguna duda, busco en YouTube. No está mal, y ojo, esto va a salir por YouTube algún día. No está mal buscar. El punto está en abandonar la Biblia, que es la fuente de toda verdad, para ir simplemente a escuchar un montón de predicadores que ciertamente están predicando algunos la palabra de Dios, pero yo no tengo un contacto con la palabra de Dios, que es luz y vida para mí. Debemos amar la palabra de Dios en primer lugar, leerla. Alguien ya vino a cuestionarme sobre un tema y lo hacía de manera tan enfática. Decía, no es así, usted está equivocado. Y yo decía, ok, pero ¿qué base usted tiene? No, ninguna. Yo no he leído la Biblia ni nada, pero usted está equivocado. ¡Wow! Esa es nuestra generación de la iglesia, hermanos. No puede ser. El Señor quiere que amemos su palabra, que busquemos su palabra. Pablo estaba errado. Estaba malinterpretando algunas cosas de la Biblia, pero la conocía. Y porque estaba en su corazón, el Espíritu Santo pudo usarla para revelarle la verdad, porque él amaba la palabra, aunque la interpretó mal. Pero si no la leemos, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? Debemos amar su palabra. En segundo lugar, hermanos, sabemos que estamos también en la verdadera gracia de Dios cuando amamos la iglesia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, versículo 13. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. La iglesia que está en Babilonia hace referencia a la iglesia de Roma. Algunos piensan que realmente Pedro no está en Roma, sino literalmente en Babilonia, lo que hoy pudiera ser Turquía, es Turquía. ¿Sí? Sin embargo, creemos, pues, debido a un consenso general, que se está refiriendo a la iglesia que está en Roma. Por ser así, hay un marco entonces de contraste entre las circunstancias que experimentaban los expatriados a quienes él está dirigiéndose y los cristianos residentes en Roma. Eran circunstancias diferentes totalmente. Eran circunstancias diferentes, pero Pedro deja claro que delante de Dios no todos son igualmente elegidos. Por eso dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. No hay distinción. Y esto apunta hacia amar a la iglesia. No hay clases de cristianos. No hay cristianos de alta clase, cristianos de baja clase. Hay solo cristianos, siervos de Dios, todos. No importa los títulos que hayan alcanzado en teología o lo recién que se haya convertido a Cristo, si es niño o anciano, todos somos iguales delante de Dios, no importa dónde esté la iglesia.
si en el Pajar o aquí en Puerto Ordaz, somos iguales delante de Dios. Y ese es el espíritu que debe gobernar entre las iglesias. El espíritu de armonía y de amor por toda la obra de Dios. Es lo que hacíamos hoy en misiones. Es lo que queremos hacer como iglesia. Llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Pero muy probablemente no podamos hacerlo solos. Es necesario que entendamos que no solo somos aquí la gracia, que también hay muchas, miles de iglesias que forman parte del cuerpo de Cristo. Y una de las formas de poder llevar el mensaje es asociándonos con ellas, amándoles, mostrándoles amor. No es una competencia. Ya he escuchado personas promoviendo sus iglesias, promoviendo sus pastores, sus servicios, sus comodidades, la región, el número de personas que puedan tener. Pero no se trata de una competencia. La iglesia no debe procurar crecer porque la otra está creciendo y nosotros no. La iglesia debe estar centrada en hacer la obra de Dios con una visión global, cada quien haciendo lo que corresponde. Es un trabajo en equipo, somos el cuerpo de Cristo, un edificio formado y construido por Dios para su propia gloria, como está en Efesios 4, versículos 15 y 16. Es lo que somos, y por eso debemos mostrar amor por la iglesia de Dios en todo el mundo, no solo por nuestro grupo, por nuestra iglesia, sino por todos. Un día estaba evangelizando y estaba cerca de una iglesia y los hermanos salieron a decirme que por favor evangelizar en otra parte porque esa era su zona. Es inaudito pensar que ese tipo de sentimientos estén en el corazón de alguien que profesa a Cristo y se llama miembro del cuerpo de Cristo. Es como que yo le diga a mi pie, mira, voy a caminar con este por allá, pero no quiero que tú vayas por allí. Estoy mutilando el cuerpo de Cristo, estorbando la obra de Dios. Así que oremos por las iglesias y por los hermanos que las integran, por sus pastores. Todos tienen luchas, dificultades, son seres humanos. Pedro ya nos habló de eso unos domingos atrás. Los pastores también necesitan oración. Estemos conscientes de que si estamos en la verdadera gracia, debemos recordar que compartimos un propósito común con toda la iglesia de Cristo en todo el mundo. Nosotros aquí en la gracia no estamos haciendo algo diferente a la iglesia que está allá a la esquina. Compartimos el mismo propósito. Que Dios sea conocido y que las personas en todo el mundo den glorias a Él. Ahora bien, dentro de ese amor a la iglesia, miremos ahora a Juan Marcos, un hermano que por algún tiempo caminó de espaldas al llamado de Dios. Ya bien sabemos el conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé en el libro de Hechos, y donde hubo una separación entre ellos por causa de que Juan Marcos los había abandonado en el ministerio. Él de alguna forma se volvió atrás, no sabemos por qué, si tuvo temor. Ciertamente ya vimos lo que le pasó a Silas. Él estaba pensando mucho tal vez en qué le pasaría. Ahora, vemos Juan Marcos, un hermano que caminó de espaldas entonces al llamado de Dios, pero que ahora era útil porque se había vuelto al Señor, lo que nos recuerda que la verdadera gracia resulta en restauración a los que son del Señor. La verdadera gracia siempre procura la restauración y los mantiene entonces en comunión con Él y con su iglesia. Hermanos, es tan difícil hoy ver a alguien como Juan Marcos siendo restaurado en las iglesias. Es tan difícil. No estamos hablando de David y de su pecado, que a veces debatimos sobre eso. Estamos hablando de alguien en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, que se separó de Pablo por un tiempo, pero
que después vino a ser útil y de gran bendición, y que incluso fue usado por Dios para escribir el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Entonces, pensando en eso, no debemos tener prejuicios con aquellos que han caído y desean volverse al Señor. Alguien dice, a veces acertadamente y con tristeza, el ejército de Cristo es el único ejército que mata a sus soldados heridos, que los deja en el campo. A unos ejércitos más crueles toman tiempo para restaurar a sus heridos. Pero alguien afirma que la iglesia es el único ejército, ese ejército de Cristo que mata, que remata a sus heridos. Y esto debe hacernos pensar en lo que estaba ahora dando testimonio Pedro de Juan Marcos. Era útil para la causa de Cristo. Él está saludando a la iglesia en nombre de Juan Marcos. No debemos entonces tener esos prejuicios, hermanos, con quienes han caído y desean volverse al Señor. Debemos amarles genuinamente. Dios restauró a este hombre, a Juan Marcos, y lo usó para escribir su evangelio. Por eso debemos mostrar a nuestros hermanos entrañable amor, el amor de Cristo a través de las manifestaciones genuinas de ese amor. Y a eso se refiere cuando dice ósculo santo. No era solamente un saludo, no es solamente la formalidad en la iglesia, no es solo decir Dios te bendiga. ¿Sabe que eso ya casi se ha vuelto un cliché? Es como cuando yo llego a la casa de mi papá y lo primero que hago es bendición. Para muchos quizás no van a entender qué es eso. Algunos asocian eso con el catolicismo, pero eso tiene un sentido muy importante. Es yo desear siempre estar bien con mi padre, tener su aprobación, tener su cuidado espiritual. Pero yo no lo hago con ese sentido. Lo hago con el sentido de costumbre. Es un hábito de respeto hacia mis padres, pero no con el sentido real de yo desear tener su bendición, su aprobación en cuanto a mi vida. Yo tengo mi vida. Yo solo le digo bendición por respeto. Esa es la verdad. Es un cliché. El Dios te bendiga. Realmente anhelamos la bendición. Pensamos en el momento, ojo, no estoy diciendo que no deseamos que nuestros hermanos sean bendecidos, pero cuando decimos Dios te bendiga, estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Sabemos las implicaciones que tienen eso por detrás. Deseamos realmente que nuestro hermano sea incluso superior a nosotros. Le tenemos en alta estima de esa forma. Ese es el amor. Ese es el amor del que Pedro está hablando aquí. Es tan difícil predicar de Pedro porque siempre hablamos de Pablo. Pero ese es el amor, el ósculo santo. No era simplemente que alguien diga ahora, bueno hermano, tenemos que saludarnos todos con ósculo santo. Tenemos que dar un beso aquí como los árabes y otro por aquí, porque la Biblia lo manda. No es eso. Es lo que está en el trasfondo. No es solo un beso, es una señal de afecto genuino que va más allá. Que ese saludo realmente transmita mi amor por mi hermano, mi preocupación por él durante la semana. No solo un compromiso de decirle cómo está, sino saber cómo estuvo realmente su vida en la semana, preocuparme por él. Eso sería, hermanos, amar a la iglesia de Cristo. Amar a la iglesia de Cristo. En tercer lugar, además de obedecer a la palabra de Dios, de amar a la iglesia del Señor, debemos también permanecer en Cristo para saber si estamos en la verdadera gracia. Debemos permanecer en Cristo. Dice el último versículo, o la última parte del versículo 14. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Podemos ver entonces cómo Pedro comienza su carta y cómo la termina. Y comienza su carta, y déjenme ir por un momento al primer capítulo, y los versículos
1 y 2, lo voy a leer, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces Pedro, así como inicia su carta, también la va a terminar deseando a los hermanos que permanezcan en gracia y paz. Es el deseo pastoral y apostólico de Pedro para con la iglesia. Es el deseo de Dios para nosotros hoy, que estemos en su gracia, que permanezcamos en su paz, permanezcamos en Cristo. Pedro entonces cierra su carta con esta bendición final para todos aquellos que están en Cristo: la paz. Esa es la bendición de permanecer en Cristo. En la obra redentora del Señor encontramos paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues para con Dios tenemos paz. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo que dije hace rato. Una paz que en el mundo no se comprende. Es una paz, hermanos, que por supuesto no es entendida en la prueba. Cuando usted está pasando por un momento difícil en su vida, enfermedad, deudas, escasez, problemas familiares de cualquier índole, problemas en su relación matrimonial, situaciones en la iglesia, situaciones sociales como las que hoy vivimos en nuestro país y en el mundo entero, cuestiones con la guerra. Cuando estamos en medio de esas situaciones, el mundo puede decir: es imposible tener paz aquí, porque la paz de ese mundo es circunstancial. La paz de ese mundo solo se da cuando usted tiene plata, cuando la gente te trata bien, cuando no hacen nada que vaya contra lo que tú crees o piensas. Por eso cada vez hay más leyes absurdas para tratar de establecer una paz que no podrá ser, y lo siento, pero no podrá alcanzarse jamás. No importa cuántas leyes saquen, podrán haber circunstancias de paz, momentos de paz, pero no será una paz como aquella que da Dios en Cristo Jesús, aquellos que creen en Él. Que yo le diga a una mujer, ahora que me refiero a ella como un hombre, eso no va a traer paz. Quizás para ella sí, pero para mí no. Para mí me trae conflicto, porque yo sé que es una mujer. Entonces la paz que este mundo pinta detrás de todas las leyes para que todo esté tranquilo es falsa. No existe. Apunta hacia un solo lugar, hacia el beneficio de unos pocos, que por cierto son minoría en este mundo. Pero la paz que Cristo da apunta a todos los seres humanos, a todos aquellos que busquen al Señor. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el mundo no la puede comprender. Cuando alguien habla de mi mamá, le voy al barrio y dice: ¿cómo está tu mamá? Bueno, ¿y cómo están ustedes? Como que, pobrecitos. Y bueno, gracias a Dios estamos confiando en el Señor, pero muchacho, tu mamá está enferma y acaba de pasarte aquello y lo otro. ¿Cómo que usted puede estar tan tranquilo? Son insensibles. No, tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones, hermanos, y esa paz no puede ser entendida a la luz de las circunstancias. La iglesia debe estar firme en la paz que Cristo conquistó para nosotros, porque el Señor dice en Juan 14:27: a todos los que permanecen en Él, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿En qué momento? ¿Por qué el Señor está diciendo eso? ¿Porque todo estaba bien? ¿Por qué tener miedo cuando todo está bien? Tenemos miedo cuando alguien nos amenaza. Nos turbamos cuando las circunstancias son difíciles. Es allí que la paz de Cristo realmente se manifiesta en aquellos que verdaderamente están en la gracia
de Dios. No aquí solo en la iglesia, sino en la gracia del Señor. Por eso, hermanos, lo importante de permanecer en Cristo. Hoy más que nunca necesitamos permanecer firmes en Cristo, porque las pruebas feroces de este mundo nos quieren apartar de la fe. Hoy más que nunca, ese mundo está invirtiendo todo su poder económico, político, social y de todo para dañar a nuestros hijos, para dañar la fe del pueblo de Dios. Hace tiempo no veía una serie, dije, voy a ver una serie de un doctor, de un buen doctor, algo así. Ese mismo. Y ya, como en el capítulo 14, 15, en un capítulo anterior vi algo y dije, bueno, está bien. Pero ya en el capítulo 14, yo dije, ¿qué es esto? No puede ser. Toda la trama del capítulo está diseñada para que yo pueda, por medio de sentimientos, aceptar la ideología de género. Y de hacerle ver de alguna forma que un padre aceptó a su niño. ¿Y saben la edad que tenía el niño? 3 años. La hermana que conoce de leyes sabe que a esa edad nadie va a ir a un jurado a dar ninguna declaración importante. Pero a los 3 años ellos decidieron que su niño tenía derechos sobre eso. Ese tipo de confusión que ese mundo está invirtiendo millones y millones y recursos para mover nuestros ojos de lo que dice la palabra de Dios, para mover nuestros ojos de Cristo y apartar de la verdadera gracia aquellos que han creído en el Señor, para quitar nuestra paz. Hermanos, nuestra paz está en Cristo. El Señor nos ha dado esa paz, pero debemos confiar en Él, pues Él ha vencido el mundo. Para concluir, la verdadera gracia de Dios está fundida con las pruebas. No hay forma de separarlas. Si usted quiere estar en la verdadera gracia de Dios, sepa que está fundida con las pruebas, está unida a la prueba, pues la recibimos por fe. Nadie recibe la gracia de Dios por las obras. Y Pedro ya nos dice que nuestra fe debe ser purificada como el oro, porque es más preciosa que él. Y ahora piensen, el oro se prueba con fuego. Y si la fe es más preciosa que el oro, la prueba para la fe debe ser incluso más fuerte que el propio fuego. Realmente, esa es la verdadera gracia en la que estamos. No hay otro camino. No hay otro evangelio. No hay otra verdad. Solo Cristo y la cruz. Solo el Gólgota cruento y los acusadores. Pero después de todo, hermanos, después de todo, nos espera la gloria. La refulgente gloria de Cristo, que esperamos un día ver si soportamos fielmente la prueba y permanecemos en su gracia. Es el único propósito de Dios. Y el propósito de Pedro con esta carta para la iglesia y de Dios para con nosotros hoy es que entendamos que aún en medio de la prueba tenemos esperanza y que no hay otro camino. Tratar de suavizar el evangelio es como la imagencita que está por allí de un hombre que iba con su cruz largota y a mitad del camino sacó el serrucho y cortó un pedacito y cada vez cortaba más y los demás seguían con su gran cruz hasta que le toca atravesar un gran abismo y no puede. Es lo que puede pasar y está pasando con muchas personas que no podrán ver la gloria de Dios. No podrán hacerlo, porque están convirtiendo el evangelio en una gracia barata. Están convirtiendo el evangelio en una gracia falsa. Están haciendo de Cristo lo que quieren, ajustándolo a su comodidad. Pero Pedro nos deja claro, hermanos, que la gracia de Dios está fundida a la prueba. Así que hoy aprendimos que
Sabemos que estamos en la verdadera gracia de Dios cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando amamos a la iglesia de Dios y cuando permanecemos en Cristo. Así cual el ejemplo que acabamos de dar en Silvano y también en Pedro. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor Dios, te alabamos y bendecimos por tu palabra santa. Gracias, Padre, que hemos sido desafiados a permanecer en tu gracia, amando tu palabra, obedeciendo tu palabra, amando tu iglesia y estando firmes en Cristo. Señor, nuestro Dios, ayúdanos. Queremos un día, Dios, cuando tal vez no estemos aquí, que no se diga nada más de nosotros, que solo fuimos tus siervos fieles, y hasta el final, Señor, te obedecimos y soportamos, confiando en que tu recompensa, en que tu promesa es mayor que cualquier cosa que podamos tener en ese mundo. Señor, que no callemos, que así como Silas, allá junto a Pablo, pudo soportar los latigazos, que así como pudieron estar cantando en medio de la cárcel, y luego de eso, Señor, gritar con voz fuerte a aquel que iba a matarse: no lo hagas, detente. Que así nosotros en esta generación, en nosotros hoy como tu iglesia, podamos manifestar la verdadera gracia en la que estamos, soportando la prueba, pero también permaneciendo en Cristo, mostrando, Señor, el amor para con los perdidos, anunciando tu palabra a aquellos que no te conocen, aún a quienes se oponen a tu verdad. Guarda nuestros corazones de resentimiento, guarda nuestros corazones, Señor, de cualquier tipo de discriminación hacia las personas. Enséñanos a amar como tú nos amaste a nosotros cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en ese mundo. Dios, no nos permitas nunca callar tu verdad, aunque eso implique sufrir por causa de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días.